Vamos a comenzar una clase que es una serie en la que hemos enfocado el evangelismo. Entonces, yo antes de nada, ya se ha presentado todo al Señor. Solo deciros que por favor toméis un papel, un boli, una Biblia y pues todo lo que podáis ir apuntando, pues lo vais apuntando, porque de alguna forma esto se trata de ir enriqueciendo nuestras vidas. Y como yo muchas veces he dicho, yo no soy profesor ni lo pretendo, pero lo que sí sé es que cada uno tenemos que poner pues de nuestra parte a la hora de enseñar, ¿vale? Porque esto es una pequeña enseñanza, pero luego tú en casa puedes expandir esta enseñanza y ampliarla en conocimiento, ¿vale? Entonces, ya sabéis que esta es una serie de estudios relacionados al evangelismo. La primera clase que vamos a dar está titulada, yo le he puesto título o intento poner títulos a todas las clases, ¿vale? La primera clase se llama Nuestra responsabilidad. Si quieres anotarlo, te doy tiempo. La primera clase es Nuestra responsabilidad en cuanto al evangelismo, por supuesto. Y ahora, para poder ir explicando esta clase, yo necesito, pues, primeramente contaros una ilustración, o más que una ilustración, es una historia real que pasó en los Estados Unidos, ¿vale? Yo lo voy leyendo y esta historia es muy importante que se os quede en la mente, porque esta historia que vamos a narrar va a ser algo que, según vaya transcurriendo la clase, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando siempre como precedente esta historia, ¿vale? Este es un episodio real que ocurrió en los Estados Unidos. Esta historia dice que un bombero experimentado fue acusado por una falta grave de su deber. Los superiores, que dijeron que había abandonado su responsabilidad al no preparar un grupo de rescate. Y esto resultó en la muerte innecesaria de una familia de 5 miembros, unos padres y 3 hijos, que murieron calcinados. Los testigos presenciales, dice esta historia, que sintieron repugnancia. ¿Por qué? Porque este bombero pues fue un hombre que mientras esta familia ardía por las llamas, este bombero se entretenía dentro de su camión probando un sistema de música de última generación que había comprado para el jefe de bomberos. Cuando todo esto sucedió, dice que el jefe de bomberos, cuando se enteró de lo sucedido, rápidamente él se distanció del acusado y lo despidió. Y cuando él tuvo que hablar algo acerca de él, alegó esto, dice: no existe más alta traición que abandonar y no auxiliar a los que juró proteger. Eso es lo que puso el jefe de bomberos. Y los encargados de la acusación dijeron que estuvo 3 minutos escuchando, con respeto a nuestro hermano Ismael, pues música, mientras esta familia pedía que los rescataran desde la 6ª planta de un edificio. Los testigos dijeron que vieron cómo la madre caía con su hijo desde un 6º piso, acorralada por las llamas. Y cuando entraron, vieron al padre y a los hijos totalmente calcinados. Y mientras esto sucedía, el bombero permanecía en su camión de bomberos escuchando música. Ahora, yo te pregunto en esta noche, para ti, ¿qué merece este bombero? Podemos poner una pena de cárcel, podemos decir 2 años, 10 años, cadena perpetua, o tal vez algunos podamos pensar la silla eléctrica. Y quiero que esta historia que te acabo de contar, que es real, tú la tengas en mente a medida que vamos avanzando esta clase que hemos puesto como título Nuestra responsabilidad. Y como esta primera clase trata sobre la responsabilidad del Evangelio, pues no podemos hacerlo sin antes poner algunas preguntas sobre la mesa. Preguntas muy importantes que puedes ir anotando. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de la Iglesia? ¿Y cuál es el papel y el propósito del discípulo de Jesucristo? Quiero que pongas algo anotándolo ahora. Todos sabéis, lo sabéis mejor que yo, que la palabra cristiano nació del discípulo. En el libro de Hechos dice la palabra de Dios que fue a los discípulos a los que primeramente se les llamó cristianos. Entonces, cada vez que uno dice que somos cristianos, verdaderamente, teológicamente, va implícito que discípulo y cristiano
son sinónimos, es decir, son lo mismo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo un texto como el que ir por todo el mundo, dice a sus discípulos, dice el texto. Podríamos decir, dijo a los cristianos. Porque hay gente que se desvincula del papel del evangelismo queriendo pensar que esto solo le pertenece a los siervos de Dios. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que todo aquel que es discípulo tiene este deber verdaderamente como discípulo y como hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, y le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a todas las naciones. Entonces, uno de los textos que también habla, ya no los discípulos, sino directamente a la iglesia, es el libro de Hechos. Yo hace poco lo prediqué, Hechos, capítulo 1, verso 8. Os recuerdo el texto, si queréis ir anotándolo, lo podéis anotar en el cuaderno, la hoja que tengáis, o leer conmigo la palabra del Señor en esta noche, ¿vale? Os estoy dando bases bíblicas para poder entender las preguntas que hemos hecho para desarrollar el tema. ¿Cuál es el papel de la Iglesia? ¿Cuál es el papel y el propósito del discípulo? Y estamos dando bases bíblicas. Una de ellas, que es muy directa a la Iglesia, es Hechos capítulo 1, verso 8, que, aunque muchos puedan pensar que son a los discípulos, implícitamente ya está establecida la Iglesia. Ellos son los pilares que conforman la Iglesia, pero es directamente ya la Iglesia donde el Señor, después de 40 días, todos lo sabéis mejor que yo, estuvo anunciando su muerte, su resurrección, y como no, pues en esos días también dio las últimas directrices a lo que sería su iglesia. Y en el texto bíblico que vamos a leer, dice estas palabras nuestro Señor. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Para poder explicaros el texto y ir respondiendo a esa pregunta, vamos solo a mirar por encima lo que el texto en sí mismo quiere decirnos. Y es que, ya sabéis, lo estuve administrando a la hora de poder entender el texto. Si queréis tengo el sermón, que lo descargué, lo tengo guardado, por si queréis, para que os sea más fácil escuchar el mensaje. Dura unos 30 minutos más o menos y os va a bendecir mucho, porque yo voy a decir, lo que voy a decir lo digo por encima, pero en el sermón está todo completamente dicho. Y en el sermón pues tratamos de decir que verdaderamente es desgranar este texto. Dice, y recibiréis poder. Ya sabéis que la obra del Espíritu Santo dentro del creyente muchas veces la vemos en dos preposiciones muy importantes. La palabra en y la palabra sobre. Cuando hablamos en la preposición en y hablamos del Espíritu Santo, en la obra que el Espíritu Santo hace dentro del creyente. Es el nuevo nacimiento, regeneración, bueno, eso ya lo sabéis todos. Y cuando hablamos la palabra sobre, cuando hablamos de esa preposición y es la obra del Espíritu Santo, estamos hablando pues de una obra de capacitación, una obra que el Espíritu Santo viene al creyente para capacitarlo. Por lo tanto, cuando Cristo está diciendo recibiréis poder, y está hablando implícitamente del Espíritu Santo, lo que el Señor trataba de decir es que cuando viniera el Espíritu Santo, recibirían una cobertura de poder. Pero ahí cabe otra pregunta. ¿Por qué los discípulos debían recibir ese poder? Bueno, yo ya estuve explicando por medio de una ilustración que espero que en esta noche os sea más fácil entenderlo. Había un obrero de General Motors que había tratado de cortar un metal, pero no pudo, le fue imposible. Y después de todos sus esfuerzos se acercó a un veterano ingeniero y le preguntó cuál sería la forma más sencilla. Y este le dijo, oye, ¿has probado a cortarlo con un diamante? Y este le dijo que no, se fue a aquel taller y comenzó a cortar el metal y lo hizo pues muy sencillamente. Ya sorprendido por lo que estaba pasando, se acercó al ingeniero a darle las gracias. Entonces el ingeniero le dijo, mira, el metal no era demasiado duro, sino que las herramientas no eran suficientemente fuertes. ¿Qué trato de deciros con esta ilustración? Que Cristo sabía que las herramientas de los primeros discípulos no eran suficientemente fuertes para el trabajo que el Señor les había encomendado. Porque Jesús era consciente de que los hombres de por sí tienen una fortaleza, pero esa fortaleza no es suficiente para la misión tan potente
que el Señor les había encomendado, que era expandir el Evangelio dentro de un mundo hostil. Por eso Cristo insiste en que sus discípulos debían esperar la venida, el avenimiento del Espíritu Santo. Y como todos sabéis, todo el mundo fue testigo de ese avenimiento, porque en el capítulo 2 del libro de los Hechos hubo una gran manifestación de poder. Y esa manifestación de poder pues fue un testimonio verdadero de que el Espíritu Santo había venido en medio de la iglesia. Pero el Señor comienza a decir, y me seréis testigos. Es decir, han recibido un poder, que es la cobertura del Espíritu Santo, porque sin ese poder sería imposible que pudieran evangelizar dentro de un mundo hostil y una influencia satánica. Y luego ese poder pues tenía un detonador, es decir, todo ese poder no era algo que se pudiera manifestar porque sí, sino que dice la palabra de Dios, y me seréis testigos. Me seréis testigos. Esa palabra, cuando habla de me seréis testigos, la palabra, el texto bíblico no está diciendo que hablasen de su propio testimonio personal, como mucha gente hace, que está bien. Hay gente que tiene testimonios personales que son de mucha bendición, pero en este caso el texto bíblico lo que trata de decir es que hablen del testimonio que es el testimonio por excelencia, el de nuestro Señor Jesucristo. De ese testimonio trata el verso del que tienen que hablar. Y en ese testimonio el Señor les está diciendo que tienen que hablar de su muerte, la causa de su muerte, que era el pecado, la resurrección, que está hablando de la victoria, y luego algo que es necesario para que la gente pueda acercarse, el arrepentimiento de pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 24, verso 46 al 47, podéis leer conmigo, ¿vale? Lucas capítulo 24, verso 46 al 47. Y dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Te das cuenta? Pero mira, Jesús no solo se refería a su testimonio personal, sino que ahora Jesús también trata de decirles algo que es necesario. Dice, y que se predicase, verso 47, en su nombre el arrepentimiento de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si os dais cuenta, este texto se alía y se une a lo que Cristo le ha dicho ya a la iglesia. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué trato de deciros, por qué he tratado de desgranar este texto? Para que verdaderamente hoy sobre la mesa pudiéramos traer una respuesta a cuál es el verdadero propósito de la iglesia. El verdadero propósito de la iglesia no es otro que anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice Pedro. Eso dice la palabra de Dios. El verdadero propósito de la iglesia es ese. Yo decía este tiempo atrás, a mí el Señor me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba personalmente. Y yo no entendía verdaderamente cuál era el propósito. Y yo lo puedo decir sin ninguna vergüenza. Yo decía, pero Señor, ¿cuál? Y fue a través de estos estudios que entendí cuál era el verdadero propósito de la iglesia. Y el Señor me hacía entender esta verdad por medio de un teléfono móvil. Es decir, un teléfono móvil no se crea porque sí. Un teléfono móvil, cuando se crea, se hace para cubrir una necesidad. Y la necesidad verdaderamente queda suplida por medio del teléfono. Es decir, pues lo mismo sucedió en el Calvario. Nuestro Señor iba a derramar su sangre. Esa expiación iba a venir a justificar al hombre, pero necesitaba un instrumento y una herramienta para que esa sangre pudiera salpicar a las generaciones venideras. Bueno, pues esa herramienta fue en la iglesia. Dios instituyó a la iglesia como esa herramienta para que fuese la iglesia la que estuviera expandiendo la bendita y la maravillosa palabra del Señor. Por eso Pedro dice, dirigiéndose a la iglesia, es que no encuentro el texto ahora mismo, dice, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, recordáis el texto, dice, recordad que la palabra para es propósito, deseo, intención o voluntad. Es decir, que cuando dice para, Pedro, es que ahí se está cubriendo verdaderamente la función de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Recordáis lo que dijo el Señor? Que teníamos que recordar su testimonio. Y Pedro está confirmando lo que el Señor ha dicho.
Es por eso que nosotros, si tuviéramos que responder a esta pregunta, a la pregunta que acabamos de decir, ¿cuál es el verdadero propósito de la Iglesia? Bueno, sencillamente, expandir la palabra, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿quieres un avivamiento? Porque yo he escuchado durante muchos años escuchar acerca de los avivamientos. Y una iglesia tiene deseo de poder. Hemos escuchado una iglesia que añora las glorias pasadas y van en busca de ese poder. He oído a gente decir que dónde están esos milagros, esas manifestaciones de poder. Y la iglesia contemporánea lo que ha estado buscando, o lo que sigue buscando por desgracia, porque no está reconociendo su error. Este es el gran mal de nuestros días, que la iglesia no está reconociendo sus errores. Es que la iglesia de este tiempo busca un nuevo Pentecostés. Pero la palabra de Dios nos deja claro que el poder, ese poder que tanto ansían, no es para entretener a los que están dentro, sino para salvar a los que están fuera. Porque si vosotros analizáis el libro de los Hechos y comenzáis a ver a Pedro, que comienza primeramente a anunciar la muerte y la resurrección de Jesucristo, y seguidamente comienza a predicar el arrepentimiento de pecados. Y ese fue el método que los primeros discípulos iniciaron, el método que Cristo ya había anunciado, que es la forma de anunciar el Evangelio. Y si os dais cuenta, hubo un gran avivamiento en Jerusalén. Pero ese gran avivamiento fue producido por causa del evangelismo. Porque mira, nosotros decíamos que el Señor había dicho en el texto, y recibiréis poder. La palabra poder en griego es la palabra dunamis, que significa dinamita. Y sabéis que la dinamita pues es un líquido, es un explosivo que tiene muchísimo poder. Bueno, cuando el Señor estaba hablando, recibiréis poder, está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y os voy a decir algo, que a mí el Señor me hablaba personalmente y me bendecía muchísimo. El Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, el mismo que estaba ahí cuando el Señor dijo y se hizo el sol, dijo y apareció la tierra, dijo y se crearon todo ser viviente, es el mismo Espíritu que en el día de Pentecostés está sobre la iglesia. Eso a mí me llenaba de gozo. Saber que el Espíritu Santo está sobre la iglesia. Pero el detonador, porque la dinamita, para que pueda estallar, necesita un detonador. Bueno, pues para que se pueda manifestar el poder del Espíritu Santo, para que podamos ver esos grandes avivamientos, necesitamos un detonador, y la palabra de Dios nos lo deja claro. Ese poder va a comenzar cuando la iglesia comience a hacer lo que la iglesia verdaderamente ha sido creada. Mira, si queréis tomar 1 de Pedro 2.9, que era el texto que os había dicho que nos recordaba, 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la razón por la que la iglesia verdaderamente existe, es su razón de ser. Y cuando una iglesia pierde la perspectiva de esta realidad, está perdiendo la razón de su ser. Porque el Señor ha creado la iglesia con ese deseo. Mateo capítulo 28, verso 19, que os decía antes, el Señor había dicho a sus discípulos. Es decir, hay gente que se desvincula de este llamado diciendo, bueno, que lo hagan los ministerios. Si tú eres discípulo, tú tienes que llevar a cabo la misión que el Señor nos ha establecido en la palabra de Dios. Porque yo te hago una pregunta. Si solo hubiera dado esa misión a los 11 discípulos, el Evangelio hubiera muerto. ¿Y qué dices, Nico? Claro. Si solo hubieran discipulado a estos hombres y el Evangelio no se hubiera discipulado después de ellos, tú y yo no tendríamos a Jesucristo en nuestras vidas. Es decir, la iglesia tiene una responsabilidad, porque eso es lo que los primeros discípulos inculcaron en los miembros de la iglesia, que todo aquel que es hijo del Señor, todo aquel que es discípulo, todo aquel que es cristiano, tiene una responsabilidad, y es anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, os voy a dar un dato que es real también, ¿vale? El dato es que el 2% de las iglesias de Estados Unidos evangelizan.
Estamos hablando de unos 300 millones de personas. Hablamos de un país que la mayoría son cristianos. Imaginaros, estamos hablando del 2% de esas iglesias. Bueno, pues de este 2% no sabe lo que decir a la hora de evangelizar. Es decir, no tienen conocimiento a la hora de evangelizar. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros, por medio de estas clases, comencemos a adquirir ese conocimiento? Mira, os diré por qué. Yo estaba anotando aquí y te diré. Tú imagínate que ese bombero del que estábamos hablando, imagínate si estuviera en el juicio y dijera por un momento, yo no estaba preparado, no sabía cómo rescatar a esa gente. Yo te digo desde aquí que eso no sería una excusa. Porque si de verdad era un bombero, debía haber estudiado y entrenado para ese oficio. Y ese es el mismo deber que tenemos cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Tú no puedes, no sé, es que no sé cómo expresarlo. No tiene ningún sentido que digamos que no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos gusta el fútbol, pero no nos gusta el deporte. No tiene ningún sentido. ¿Y sabes lo que estamos haciendo? Que por desgracia, yo hablo con respeto a mis hermanos Jami y al pastor, y con permiso de ellos quiero decir esto, ¿vale? Porque tengo amistad y confianza para decirlo. El problema de nuestros días es que nosotros, en vez de responsabilizar a la gente de que tienen una responsabilidad, lo que hacemos es cargar a las iglesias con multitud de actividades que no tienen nada que ver con la iglesia. Mientras que se está descuidando el verdadero propósito de la iglesia, que es el evangelismo, el salvar a vidas. Y es que todos nosotros debemos estar preparados para la labor del evangelismo. Cristo dijo, mira lo que dijo Cristo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero si le seguimos de labios y rehusamos a la obra que Él a nosotros nos ha encomendado, entonces Él no es nuestro Señor. No podemos decir que es nuestro Señor cuando rehusamos a cumplir los mandamientos que Él ha establecido. El evangelismo no es una opción. El evangelismo es una obligación. Es un mandamiento que le da el Señor. Pero como he dicho, quiero ir recordándote. Yo te voy diciendo, ¿qué sentencia le diste al bombero? 2 años, 10 años, cadena perpetua, silla eléctrica. ¿Qué condena le estás dando al bombero? ¿Qué juicio es el que has hecho contra él? Te voy a decir que el descuido de ese bombero costó la vida de una familia. Pero te voy a decir algo más fuerte. Si verdaderamente era bombero, era un Judas. Porque tenía las manos manchadas de sangre. Mientras era su deber salvar a esas personas, él permanecía indiferente. Y os pido perdón por esta palabra. Pero te voy a decir que no somos responsables de los que se pierden. Y no quiero que me malinterpretéis en esta noche. No somos responsables de los que se pierden. Pero sí somos responsables de predicar el Evangelio. Porque quiero que pienses por un momento, aquellos que aún todavía no tienen a Cristo. Tal vez puede ser tu hermano, puede ser tu compañera, puede ser tu padre. Y yo te voy a decir, ¿qué piensas de esto? El terrible destino que les depara. Pero también tenemos que pensar en nuestra negligencia, es decir, en nuestro descuido. Mira, te voy a decir algo que dijo Charles Spurgeon. Si no tienes deseo alguno para que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo. Eso es seguro. Esto lo dijo Charles Spurgeon. Te lo vuelvo a repetir porque a mí me bendecía. Si no tienes deseo alguno para salvar, para que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo. Eso es seguro. Y yo soy de los que creo que muchos están pidiendo
un avivamiento. Y yo te digo que eso es bueno. Pero si pedimos avivamiento sin revelar la fe, ese avivamiento no se va a producir. Mira, te voy a decir algo. El avivamiento no es un mover soberano. Porque eso es lo que muchas veces implícitamente le estamos diciendo al Señor. Sabemos que tu palabra dice id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Pero nosotros nos quedamos aquí a orar. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero nosotros preferimos quedarnos aquí. Porque te voy a decir que aunque Él sea soberano, Él ha delegado en nosotros la responsabilidad de predicar las buenas nuevas. Es verdad que somos vasos de barro, que no tenemos valor ni precio, que el verdadero tesoro es el que se derrama sobre nuestras almas, que son las buenas nuevas. Pero a Dios le ha placido que nosotros seamos esos recipientes que Dios en su misericordia utiliza para que nosotros expandamos la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 en adelante. Vuelvo a repetirlo por si alguno quiera anotarlo. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, estando en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Escucha, mira lo que dice el texto bíblico. Esto no lo estoy sacando fuera de contexto, es explícito, es literal. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora dice Pablo, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios recoge por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Te voy a decir una frase que a mí me hacía mucho bien, que decían en el estudio, a mí me bendecía mucho. Que por desgracia es más fácil hablar con Dios de los hombres que hablar a los hombres de Dios. Pero debemos despertar y debemos poner nuestras oraciones en práctica, porque es nuestra responsabilidad. Mira lo que dice 2 de Corintios, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 8. Dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la retribución a aquellos que no reciben el Evangelio, que no obedecieron al Evangelio. Y aunque tú no te lo creas, hay una retribución para aquel que no cree al Señor, y es el infierno. Y miles de millones de personas cada día mueren y van a ese destino sin Cristo en su corazón. Y nosotros somos responsables de que esa semilla sea predicada en esos corazones. Y si amamos verdaderamente a la gente, porque nosotros procedemos de Cristo, y Cristo se caracterizaba por su amor hacia el prójimo, no podemos permanecer indiferentes ante esta responsabilidad. Te voy a decir lo que dijo uno de los grandes comentaristas. Dijo que como cristianos a menudo oramos para sentirnos cristianos. Y la oración es buena, pero usada como sustituto de la obediencia no es más que hipocresía. Un fariseísmo despreciable, no de rodeos. El tiempo se acaba, deja tus insultos a Dios y deja de consultar a carne y sangre. Deja tus mentiras débiles y tus excusas cobardes, alístate en la verdad. Esto dijo un gran predicador acerca de esta verdad. Yo te voy a decir algo. Todos hemos visto y vemos cada noche la luna. La luna lo que hace es reflejar la luz del sol.
en medio de la noche oscura. Y la Iglesia es esa luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. La Iglesia está para que a través de ella los hombres puedan ver la gloria de Dios. Pero si te voy a decir algo importante acerca de la luna no solo tiene poder para reflejar la luz, sino que gobierna las mareas. La Iglesia no solo es capaz de reflejar esa luz, sino que también gobierna las mareas. Esto está científicamente comprobado. Pero si lo llevamos al espíritu, todos los avivamientos del siglo pasado fueron iniciados por una iglesia que sabía cuál era su papel en el mundo. Porque quiero recordarte que los avivamientos comienzan cuando la iglesia practica, lleva a cabo la palabra de Dios. Y una de las cosas que Jesús nos dijo, o que dijo a sus discípulos, es: venid a mí, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Venid a mí. Y hoy el Señor te está diciendo: ven a mí, y yo te prepararé para que seas pescador de hombres. Y si vas a ser un pescador de hombres, no esperes a que los peces vengan a ti. Puede que tengas suerte un día y alguien se pueda cruzar en tu camino. Pero si verdaderamente vamos a evangelizar, esta evangelización nace desde dentro hacia afuera. Comenzará en casa, entre nuestros familiares, vecinos, nuestros amigos, pero como decía el texto bíblico, o se refieren muchos textos bíblicos, todo este evangelismo tiene que repercutir en el mundo, en el mundo. Porque los discípulos no se quedaron en los aposentos altos, adorando a Dios y esperando a que la gente viniese y adorara. Ellos fueron al mundo a predicar a las criaturas que se perdieron. Ahora, ¿cuál es el problema de que muchos no quieran evangelizar? Muchos cristianos tienen miedo a compartir su fe, y eso es comprensible, porque no están preparados. Tú imagínate que te mandan a alguien en este tiempo a la guerra con una escoba. No sé si se mostraría muy valiente con una escoba en sus manos, pero tú imagínate que a esa persona le das un arma de última generación. Esa persona, pues en ese momento, teniendo ese arma, pues creo yo que estaría más seguro, incluso hasta valiente, sabiendo que tiene un arma con tantísima potencia. Por lo que nosotros vamos a hacer por medio de estos estudios es que vamos a estudiar y vamos a preparar para que nosotros podamos tener esa herramienta a la hora de poder evangelizar a aquellos que están fuera. Y la manera en que los vamos a enfrentar no va a ser enfrentarnos al intelecto de aquellos que nos escuchan, sino que vamos a ir a sus conciencias. Y vamos a utilizar las almas que necesitamos para poder presentar un evangelio bíblico. Porque muchas de las frustraciones es no tener las palabras correctas. Y eso, lo que ha sucedido muchas veces es que te ha cohibido a la hora de poder hablar con alguien. Por eso lo que vamos a aprender, vamos a compartir en este tiempo de estudios, es poder razonar con gente que también tiene intelecto. Pero todo asiento que se asienta en los argumentos de su intelecto, nosotros al final vamos a finalizar a su conciencia. Porque todos nuestros argumentos tienen que apelar a la conciencia de cada persona. Luego más adelante vais a entender por qué hablo de la conciencia de estas personas a las que vamos a evangelizar. Eso será en las siguientes clases. Y vamos a ver que esto es lo que bíblicamente hizo Cristo a la hora de evangelizar. Es decir, no vamos a evangelizar como en este tiempo se está evangelizando. La siguiente clase sería la forma en la que debemos evangelizar. Hoy ha sido la responsabilidad del evangelismo, la responsabilidad de todos nosotros. Y como he dicho, pues vamos a estar aprendiendo verdaderamente cómo poder presentar el evangelio de una forma bíblica, y muchas veces sin apuntar a las escrituras o mencionar la fe, enseñando a la gente
que no se sientan intimidadas por nuestro intelecto bíblico o porque tal vez en ese momento sean reacios. Y aquí nos van a... yo por este estudio he podido ver que hay muchos instrumentos a la hora de presentar el Evangelio. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿vale? Yo solo quiero terminar con esta reflexión. Recordad lo que hemos dicho de aquel episodio que pasó con aquel bombero que fue, os lo vuelvo a repetir, en hechos reales. Si no estás compartiendo tu fe, si no estás buscando a los perdidos y cumpliendo la Escritura, si no estás evangelizando para arrebatar las almas del infierno, entonces, mi querido hermano, me temo que tú y yo somos ese bombero. Espero que no sea así. Espero que esta clase nos haga reflexionar, nos haga entender que tenemos una gran responsabilidad y que como miembros de la Iglesia de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo, nosotros tenemos un deber. No podemos permanecer entretenidos por las cosas de este mundo mientras hay gente que necesita la palabra de Dios. Espero que os haya bendecido. Yo no he querido ser largo, van 36 minutos o 37 minutos. Fijaros, es como un sermón lo que os he estado diciendo. Esta es la primera clase. Era una clase donde primeramente pues se trata de hablar de la responsabilidad que tenemos como cristianos para que este mensaje apele un poco a nuestra conciencia cristiana y nos haga despertar de un letargo que por desgracia hemos estado viviendo durante estos años pasados. Si hay alguna duda, yo ya voy a terminar, por favor me la compartís y en lo que pueda pues lo explico, ¿vale? Que Dios os bendiga mucho.